encarar este aprendizaje. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber qué es, qué máquina es, qué herramienta es, sus componentes, para qué sirve. Y específicamente de esta máquina que están viendo acá, que es una sembradora, dentro de qué sistema, es decir, cuando hablamos de sistema, podemos estar hablando de un sistema convencional donde se realiza la preparación de la cama de siembra a través de labranza y de prácticas culturales, que podamos ver de qué se trata, o puede ser a través de un sistema de siembra directa, ¿no? De no labranza. ¿Y la sembradora va a ser la misma en cada caso? No, por supuesto que no. Entonces tenemos que tener cierto conocimiento de eso. Ambiente. ¿Cómo preparo a esta máquina para cierre determinados ambientes? Si el suelo es arcilloso, cohesivo, adhesivo, ¿cuáles van a ser los componentes constitutivos de esta máquina? ¿Va a ser lo mismo para cada ambiente? Por supuesto que no. Cantidades. Y en cantidades me estoy refiriendo a esto. Fíjense, una siembra de maíz, 1.200 hectáreas, por ejemplo. Entonces me puedo preguntar, ¿cuántas sembradoras necesito? ¿Qué sé yo? 5, 6, 7, una. Entonces, ahí digo, ¿cómo calculo esa cantidad? ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer eso? ¿Qué parámetros? ¿Qué variables? ¿Qué fórmulas? Entonces ahí empiezo a darme cuenta que tal vez tener conocimiento de la maquinaria agrícola, de su uso, de su constitución, de las cantidades, de dimensionar un parque maquinaria es importante, ¿no? Entonces, me pueden hablar de densidad con el tema de la siembra. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se expresa? Puede ser semilla o planta por hectárea o por metro cuadrado. ¿Qué tengo que tener en cuenta para eso? ¿Qué elementos tengo que tener presente para manejar esa densidad? ¿Qué tipos de esos elementos constitutivos de la máquina? ¿Cómo lo alisto? ¿Alistamiento y calibración es lo mismo? No. Entonces, ¿cómo alisto una máquina y cómo calibro una máquina? Y dentro de ese alistamiento, ¿qué debo tener en cuenta? ¿O qué debo hacer? Y dentro de la calibración, ¿qué debo hacer? ¿Está? Eficiencia, y no solo para siembra, sino eficiencia en labranza, eficiencia en siembra, eficiencia en todos los eslabones de la cadena productiva, del ciclo productivo de un cultivo. Como ingeniero agrónomo tengo que ser eficiente. Y acá, en este ejemplo de siembra, también tengo que ser eficiente. Entonces, ¿cómo logro esa eficiencia? ¿Qué tengo que tener en cuenta para lograr esa eficiencia? ¿Qué parámetros inciden en esa eficiencia? Entonces, puedo tener distintos parámetros. ¿Cuáles son? ¿Cómo manejo? ¿Cómo saco provecho de eso? Entonces, si esos parámetros inciden negativamente, ¿cómo los minimizo a ese efecto? ¿O lo anulo? Y si esos parámetros inciden positivamente, ¿cómo maximizo? Es decir, por ejemplo, ¿puedo sembrar a mayor velocidad? La gran pregunta, ¿no? ¿Puedo sembrar a mayor velocidad? ¿Qué me limita eso? Tipo el suelo, la máquina, bueno, en fin. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacerlo? Y si hago una siembra a mayor velocidad, ¿qué ganancias tengo? Que lo hago en menos tiempo. Bueno, perfecto. ¿Es un beneficio? Por supuesto. Sí, ¿cómo maximizo? Entonces, ¿cómo puedo, dentro del ambiente que estoy, dentro del tipo de suelo que estoy, puedo sembrar a mayor velocidad? ¿Qué condiciones se tiene que dar para lograr eso? ¿No?
Entonces, en cierto determinado caso podré, en cierto determinado caso no podré. Bueno, en cierto determinado caso podré, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo puedo hacerlo? En cierto determinado caso no podré. ¿Por qué? ¿Cuáles son las variables que tengo que manejar? Bueno, todo eso es lo que vemos en este cursado de mecanización. Después está el otro tema. Cada máquina tiene una masa, tiene un peso, ¿no? O sea que requiere de cierta potencia. Y hay una armonización entre lo que es la máquina, la herramienta y el tractor, que es el elemento que más se utiliza para traccionar esa herramienta o esa máquina. Entonces ese tractor tendrá la potencia disponible, adecuada para traccionar, en este caso esa sembradora. ¿Qué tipo de tractor es el que voy a usar? Si uso, le pongo un tractor grande por las dudas y gasto combustible al divino botón, y el costo que me sale ese tractor grande es innecesariamente, pregunto. O le pongo un tractor mucho más chico y resulta ser de que a ciertas y determinadas velocidades no puedo trabajar porque no le da a ese tractor. Y ni hablemos si la potencia no da directamente, no lo va. Entonces, ¿cómo calculo esa potencia requerida? ¿Cómo sé? ¿Qué parámetro tengo que tener en cuenta? ¿Y cómo sé qué potencia me puede entregar este tractor? ¿Y a dónde entrega esa potencia? ¿Cuál es la potencia útil de ese tractor? ¿La que tiene en el motor? No. No. ¿La que me entrega en la barra de tiro? Sí. ¿Y hay una diferencia entre la potencia del motor y en la barra de tiro? Por supuesto, sí. Y eso lo vamos a ver muy clarito. Eso lo vamos a ver muy clarito. O sea, ya en la clase que viene, ya empiezan con tractores, etcétera, etcétera, y van a ir viendo todo eso. Primero, se hablará un poco de motor, pero después en clases sucesivas van a ir viendo los distintos tipos de tractores. Algo vamos a hablar, vamos a ver ahora un poquito. Bueno, bien. Entonces, dentro de ese manejo de cultivo extensivo, ¿no? Se ven las labores culturales en las labranzas. Entonces, vamos a ver las herramientas que se usan en labranza, ¿sí? Tanto en labranza primaria, en labranza secundaria, en labranza especial, etcétera, etcétera. Siguiendo un ciclo productivo, después de esa labranza vendrá la siembra. Siembra, ¿en qué sistema? ¿Convencional o directa? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre siembra de grano fino y siembra de grano grueso? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué existe una sembradora para grano fino y una sembradora para grano grueso? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Y cómo se le saca provecho a esa máquina? En pulverización terrestres, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las condiciones externas e internas incidentes en la aplicación de agroquímica? ¿Cómo me manejo en zonas periurbanas? Donde hay cercanías de habitantes o algo por el estilo. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿En qué condiciones puedo hacerlo? ¿Cómo cosecho los granos? ¿Cómo le saco eficiencia a esa cosechadora? ¿Cómo se regula? ¿Cuáles son sus componentes? Con un sistema de recolección, ¿puedo recolectar todos los granos o existen sistemas específicos para ciertos determinados granos? ¿Y qué tengo que tener presente en esa cosa? Almacenamiento de grano. ¿Con qué humedad puedo almacenar un grano? ¿Cuáles son las condiciones sine qua non de almacenamiento?
¿Qué es una secadora? ¿Cuál es el principio del secado? ¿Para qué me sirve eso? Entonces, hay una serie de temas que hay que tenerlo presente. Y hoy en día, en la Argentina, se almacena el 50% de la producción prácticamente en lo que se llama silobolsa, que es otra metodología de atmósfera modificada. Después vamos a ver por qué se llama atmósfera modificada y qué es un silobolsa, cómo se construye, qué consideraciones tenemos que tener. Una serie de temas que serán desarrollados. Después hay otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, cultivos regionales como mandioca. Y la posibilidad de mecanizar esa productividad, esa producción, a través de lo que son plantadoras, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de cultivo de pecan en el sur de Corrientes, zona de Entre Ríos. Nuevo sistema de recolección del pecan, que está teniendo mucho auge, por ejemplo. Olivo, hay una serie de cultivos que se hacen. Tema invernáculo, ¿no? A través de sistemas, estos tipo tractorcito para moverse dentro de los invernáculos. ¿Cómo se fabrica eso? ¿Qué alternativas hay en función a esa temática? La robotización, en cierta medida, de algunas actividades. Sembradoras de hortalizas, por ejemplo, o de lo que es la parte, como es la parte de silvicultura, es decir, colocar los plantines de eucalipto, de pino, por ejemplo, la cosecha de hortalizas. Bueno, hay una serie de alternativas, no solo los cultivos extensivos se mecanizan, ¿no? Si hasta aquí no hay duda, no hay pregunta, ahora empezamos con un tema, bueno, el primer tema, digamos, que sería qué se entiende por matriz genética y matriz ambiental. La matriz genética corresponde al suelo, al clima, a las plagas y enfermedades. Y siempre, pero siempre, siempre, lo que se debe modificar para que se adapte uno a otro es la matriz genética. La matriz genética se debe adaptar a la matriz ambiental y no al revés. Porque se puede adaptar una matriz ambiental para una cierta matriz genética, por supuesto que sí. Pero ¿qué involucra eso? Mayores costos, mayor degradación de suelo, mayores problemas. En cambio, si se adapta la matriz genética al ambiente, entonces eso me va a permitir menores costos, por supuesto, menor degradación ambiental. ¿Sí? Y esto conlleva a que los cambios genéticos, ¿no? Hoy permiten de que ciertas determinadas zonas no productivas, hace muchos años, hoy son zonas de excelente producción. Ejemplo, Santiago del Estero, Salta, hoy produce soja sin ningún tipo de problema y otros cultivos. ¿Sí? Bueno, esa adecuación o adaptación de la matriz genética, del material genético al ambiente, ha permitido de que se haya expandido aún más las posibilidades productivas en otras regiones. Si la matriz genética y la matriz ambiental se corresponden, están en equilibrio, eso se llama ecosistema, ¿no? Bien. La matriz genética, ¿cómo la modifico? A través del cruzamiento. A través de todos esos cambios genéticos que se puede producir.
y la matriz ambiental a través de prácticas culturales. Entonces, el uso de las maquinarias agrícolas, el uso de herramientas para corregir esos desvíos que puede haber entre matriz genética y matriz ambiental. Y esto es lo que le decía. Cuanto más inyección de energía se realiza tratando de cambiar o de modificar la matriz ambiental para una cierta matriz genética, los costos van a ser muy elevados. ¿Sí? Y eso es un tema del ingeniero agrónomo, en cierta medida, o sea, manejar un poco todo eso. Las maquinarias agrícolas, aquí está un poco la importancia. El aspecto positivo de la maquinaria agrícola, o sea, que hoy reemplaza la mano del hombre, se puede, de luego que se incrementó la producción agrícola al mecanizar la propiedad, por supuesto, agiliza operaciones, humaniza trabajo, permite realizar algunos trabajos difíciles, lógicamente que sí. Dentro de esas prácticas culturales, la remoción de suelo, ¿para qué busco esa remoción de suelo? Mayor capacidad de retención de agua. Cuando veamos labranza lo vamos a ver más en detalle. Romper costras superficiales y profundas, vamos a ver qué sucede con el tema de las compactaciones, cómo se maneja, para que ustedes tengan idea ya y vayan mentalizándose, todo pasaje de maquinaria por un suelo me genera compactación, todo. Después vamos a ver qué tipo de compactación. Más adelante lo vamos a ver más en detalle. Control de maleza, preparación de la cama de siembra, preparar el suelo para sembrar, digamos. Y en aplicaciones de agroquímicos, control de plagas, de enfermedades, y también el control de maleza en forma química, que lo vamos a analizar en detalle cuando veamos pulverización. El aspecto negativo está relacionado a la degradación del medio, a su contaminación. Entonces, la función de un ingeniero agrónomo debe tener conocimientos suficientes para producir eficientemente. O sea, hoy hablamos de eficiencia y la palabra eficiencia la van a escuchar durante todo el curso. ¿Cómo logramos ser eficientes con el uso de la maquinaria? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra un máximo o un mejor aprovechamiento fotosintético? Entonces, la planta es una fábrica de producir fruto, digamos. ¿Cuál es el combustible de esa fábrica para que se movilice? Bueno, todo el proceso fotosintético. Para eso necesita agua. La carrera agronómica da las bases para ser profesionales exitosos, las bases. Puesta en uno. Puede trabajar en forma privada o puede trabajar para terceros. Pero de las dos maneras vamos a ser más exitosos o más eficientes cuando tengamos mayor cúmulo de conocimiento metido en la cabeza. Debe conocer variables productivas donde el ambiente y la genética juegan un papel fundamental. Eso lo venimos repitiendo. Ahora, ojo, que no aplicar las tecnologías por aplicarlo. Hay tecnología que puede ser aplicada en cierto ambiente, hay tecnología que no se puede aplicar en cierto ambiente. ¿Sí? Y eso hay que tener muy presente, pero muy presente. Bueno, entonces, ¿para qué uso la maquinaria? Habilitación de tierras, labranza, siembra, cuidados culturales, o sea, la aplicación de algunos fitosanitarios, cosecha, post cosecha, producción de carne y leche. Hoy en día se está en la parte pecuaria, digamos, se está usando mucho también ciertas determinadas máquinas y herramientas. Bueno, vamos a ver algunos temas.
a desarrollar. Tractores, que empieza la clase que viene. Clasificación de tractores, o sea, los tipos de tractores. ¿Para qué me sirve el 3 puntos? Las características, posiblemente, si el tiempo nos permite, vamos a ver algo de rodado y seguridad, para avanzar ya. ¿Sí? Capacidad de trabajo y potencia. Potencia requerida y potencia disponible. La potencia requerida va a estar en las máquinas, en la herramienta, la potencia disponible va a estar en el tractor. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Aquí, a grosso modo nomás, para que ustedes tengan una idea, la clasificación de tractores lo van a ver muy bien con Domínguez, Serafín, etcétera, etcétera. Lo que es un tractor de tracción simple, tracción asistida, doble tracción y oruga. O sea, esta clasificación, ¿por qué existe esto? ¿Para qué está esto? ¿Y cuáles son sus diferencias? ¿Y cuáles son sus bondades? ¿Y cuáles son las dificultades? Todo eso lo van a saber. El 3 puntos. ¿Para qué me sirve? ¿De dónde estudio tractores? Bueno, en la biblioteca hay 2 libros de Bota, hay un libro de Simoni, está en la guía de estudio de tractores, están las clases, ¿sí? Está la parte teórica, digamos, o sea que tienen material suficiente como para estudiar, analizar y aprender el tema tractor. El otro tema que se ve es desmonte. ¿Sí? ¿Con qué objetivo se hace el desmonte? ¿Qué criterio y consideraciones hay que tener en cuenta para hacer ese desmonte? ¿Cuáles son esos tipos? Es decir, los 3 tipos de desmonte. ¿Cuáles están permitidos? ¿Cuáles no están permitidos? ¿Qué característica tiene uno u otro? ¿Qué máquinas se utilizan? ¿Para qué me sirve tal o cual tipo de desmonte? Bueno, en fin. Y en desmonte, lo único disponible que está es la guía de estudio de desmonte de la cátedra. En los libros hay muy poco de desmonte. Prácticamente no se toca el tema desmonte a nivel de libros. Pero lo esencial para entender tema desmonte en la guía está lo básico, ¿no? Nivelación y sistematización también, con qué se hace, para qué se hace, cómo funciona eso, cuáles son las máquinas o herramientas. Y en la sistematización hay un cultivo regional que corriente de la primera provincia productora de arroz, digamos, que requiere una sistematización especial. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Maquinaria, etcétera, etcétera. Todo eso se ve. La guía de estudios de sistematización de suelo se está terminando de redactar. Vamos a terminar lo antes posible para que esté cargado en el drive. Después está el tema labranza, ¿no? Lo que es la parte convencional, digamos. Entonces también, ¿qué es una labranza primaria? ¿Qué es una labranza secundaria? ¿Qué son labranzas especiales? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿Cómo se regula? ¿Sí? Hay un libro de labranza en la biblioteca y hay una guía de estudio que está en el Facebook, que le dije, está en el centro estudiante y está cargada en el drive. O debería estar cargada en el drive, si no está, se carga. Siembra, uno de los temas, si no es el tema más importante, pegan el palo, tema siembra, porque si no hay cultivo, de nada sirve hacer cualquier práctica cultural para conseguir los rendimientos. Entonces, la siembra convencional, la siembra directa, una sembradora de grano fino, una sembradora de grano grueso, alternativas, ¿Cómo logro esa eficiencia que estuvimos conversando hoy? Libro de siembra en biblioteca hay, y está la guía de estudio de siembra de la cátedra. Esta está completa.
Lo mismo para lo que es fertilización, también está la guía. Entonces, ¿qué tipo de fertilización? Centrífuga, pendular, las características, cómo regulo, cómo se maneja eso, cómo logro eficiencia con este tema. ¿Qué es un sistema Altina? ¿Qué ventaja tiene? En fin, hay una serie de factores a analizar. Ahí también hay una guía de estudio de fertilización hecha por la cátedra. En algunos libros, algo de fertilización hay. Pulverización. En pulverización, bueno, vamos a ver de que la pulverizadora es una fábrica de gotas, por eso aparece la formación de gotas, ¿no? ¿Qué factores inciden en esa formación de gotas? Factores internos, factores externos. Para que la vena líquida se rompa en gotas, hay elementos específicos, caso pastilla, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de pastilla vamos a usar? ¿Con qué caudal? ¿Cómo manejamos la presión? ¿Cuáles son las variables o parámetros que tenemos que sí o sí tener presentes para hacer eficiencia o ser eficiente en la aplicación de fitosanitarios, ¿no? Esto es un tipo de pulverizadora terrestre, esto es otro tipo, autopropulsada, ¿sí? Hay distintas maneras. Después vamos a ver las partes, los elementos constitutivos de la pulverizadora, cuáles son sus ventajas, desventajas y los por qué, cómo se calibra. Bueno, hay libros de pulverización, creo que hay 2 o 3 libros de pulverización en biblioteca, está la guía estudio, hay páginas específicas para pulverización y fertilización fundamentalmente. Cosecha de cereal y oleaginosa. Cabezales, los tipos de cabezales, las regulaciones, sistema de trilla, sistema de separación, sistema de limpieza, su mantenimiento, las regulaciones necesarias, todo eso hace a la cosecha, las pérdidas de cosecha. ¿Cómo evalúo pérdidas? ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta si el grano está siendo bien cosechado? Y hay una página en cosecha y post cosecha y la guía de estudio de cosecha en la cátedra. También hay libros de cosecha, que son bastante anticuados ya para lo que es hoy las nuevas cosechadoras modernas. Sí, en la página van a encontrar mucha información en esta página que está acá, y también información van a encontrar en la guía de estudio. Después, en cosecha de algodón, un cultivo regional que se realiza mucho a nivel de Chaco, cuáles son los distintos tipos de cosecha en función al tipo de siembra, también se va a ver. Hay un libro de Smith, que es un libro bastante viejo, pero muy bastante viejo, y la guía de estudio de cosecha de algodón, donde está, digamos, lo necesario para saber. En forraje, lo van a ver con el ingeniero Domínguez, ahí está lo que es los 3 tipos de conservación de forraje, la cosecha y conservación de forraje. Cuáles son las máquinas que se utilizan, cómo se regula, cómo se realiza cada uno. Entonces está la vinificación, el enolaje, el silaje, para qué me sirve todo eso y cómo logro hacerlo. Hay una guía de estudio de conservación de forraje de la cátedra, que eso también debería estar en el drive. Almacenamiento de granos, atmósfera normal, atmósfera modificada, un poco lo que estuve comentando hoy, la atmósfera modificada a través de lo que es silobolsa. También hay bastante información en la página cosecha y post cosecha, y en la guía de estudio de post cosecha también de la cátedra. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucharon? Sí, profe.
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, le propongo hacer un pequeñito recreo. En esta clase, que es virtual, y en todas las clases virtuales no hay ningún problema, porque cada uno va a estar en su casa, se puede tomar mate, pero las disposiciones, me adelanto ya, disposiciones en las clases presenciales, es el uso obligatorio de barbijo en forma constante y no se permite tomar mate dentro del aula. ¿Sí? Vayan teniéndolo presente. Hacemos un pequeño corte, 5 minutos, y nos volvemos a conectar. ¿Está claro? Dale, profe. De la historia de la maquinaria agrícola. Después vemos si nos alcanza el tiempo para otro tema más. Bueno, comenzó con el tema de arar, al principio los arados de mancera que se hacía, después los arados de asiento, tirados por caballo. Las trilladoras o segadoras, más que trilladoras, segadoras, el proceso de trillado se hacía aparte a través de calderas de vapor, como se ve en esta imagen. Y eso fue evolucionando lentamente, digamos, donde el cambio radical que se produjo en la tractomecanización de los cultivos es donde precisamente aparece el motor, fundamentalmente el motor ciclo diésel, ya por el 1890. Entonces, a partir de ahí ese motor es utilizado, y la palabra tractor, fíjense, bueno, después esto lo van a ver mejor con los profesores que van a dar el tema tractor, o sea, viene de lo que es motor de tracción, o sea, traction motor. A partir de ahí quedó como nombre tractor. Después, otro hito importante es la fabricación de los tractores a cadenas o los tractores a oruga, famosos tractores Caterpillar, que sería la empresa con mayor experiencia en lo que es tractores a oruga. El otro hito muy, muy importante es la toma de potencia o la toma de fuerza, 1915, que también genera un cambio importante, como los neumáticos, ¿sí? Y el famoso enganche de 3 puntos. Son hitos que fueron marcando la mecanización de los cultivos. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina, en el 1878, una persona apellido Schneider, en la zona de Esperanza, Santa Fe, crea una pequeña fábrica que se llamó Cantábrica, que comenzaron a fabricar los primeros arados de disco para tracción animal, los arados de asiento, ¿no? El polo productivo en la Argentina, y esto todavía continúa, se encuentra en el sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires. En esas provincias, en esos sectores, digamos, en 1922, Juan y Emilio Senor, dos hermanos, se ponen a fabricar, y son los que fabrican la primera cosechadora para ser traccionada a sangre. Y en el año 1929, Rotania, que podemos ver las fotos, lo que hace es inventar la primera cosechadora automotriz del mundo, invento argentino. En 1950, Basali, que todavía está, digamos, a nivel de fábrica
en la zona de Santa Fe, cerca de Rosario, se pone a producir algunos carros para sacar la producción y también fabrica el primer cabezal para maíz. El primer cabezal maicero lo fabricó Basale. En Buenos Aires, en 1910, Estilar lo que hace es la fabricación continúa, digamos, con esa fabricación de arados y en vez de ser arados de asiento de 2 rejas, pasaron a ser de 3 rejas, un poco más ancho, digamos, para esos años, y aparece Drueta, que le dio un cambio radical, que todavía se continúa, digamos, que es la fabricación de la primera cosechadora de cereales autopropulsadas con cabezal central. Rotania lo puso a un costado al cabezal y Drueta lo pone delante de lo que sería toda la máquina, que aún hoy se usa esa máquina. En Córdoba, Ucia, en la zona de San Francisco, Córdoba, lo que hace es la fabricación de las orugas para la cosecha de arroz. Cuando veamos cosecha de arroz, vamos a hablar de alguna alternativa de cosecha. Antes se hacía en agua, ahora se hace en seco, etcétera, etcétera. Y antes, cuando se hacía en agua, en barro, uno de los mejores posibilidades motrices o tractivas que tiene la cosechadora es a través de orugas para arroz. Y Mainero fue el que fabricó los primeros cabezales girasoleros, ¿no? O sea, fíjense que en lo que es la historia de la mecanización hubo hitos que surge de la Argentina. La cosechadora, los cabezales para ciertos determinados cultivos, surgen de nuestro país. Este tractor vino de afuera, lo modificaron acá en la Argentina y fue uno de los primeros tractores, el famoso tractor Pampa, de un solo cilindro, un solo pistón. Fíjense lo que era el pistón de ese tractor. Eso podía arrancar y salía hacia adelante o salía hacia atrás. Varios accidentes cometió este tractor también por esa manera de arrancar. Al principio no existía el rodado, eran todos ruedas de hierro, después empezó a aparecer los neumáticos, ¿sí? Y eso cambió, un cambio importante en lo que es el uso de los tractores a través de los neumáticos. Y a nivel de Argentina, antes del 80, Argentina no podía competir, digamos, con otros países en lo que era maquinaria agrícola. No tenía levante hidráulico, los tractores no tenían 3 puntos, cuando en otros lugares ya se trabajaba con 3 puntos, era todo para fraccionar herramientas de tiro. Entonces, no había la posibilidad de competencia en la Argentina. Eran máquinas más artesanales, digamos, ¿no? Y un poco bastante atrasado en ese tema. Se fabricaban tractores articulados. Apareció Sanelo, que todavía está, ahora con el nombre de Pauni. De Sanelo se desprende, digamos, algunos socios y algunos empleados y fabrican lo que sería el tractor Macrosa, que después desaparece en la fábrica. Pero fíjense, tractores grandes, sin 3 puntos, todo para arrastre.
Y después del 90 hubo un cambio importante en lo que sería la apertura, y entra un poco más a competir Argentina, y en la actualidad compite en 3 rubros, siendo pionero, digamos, en eso. No puede competir en cosecha, por ejemplo. Las cosechadoras que se realizan en otros lugares del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, tienen como es un desarrollo muy importante. Aún así, la fábrica Basal, etcétera, etcétera, fabrica cosechadoras que están dentro de la tecnología mundial, ¿no? Pero ¿en qué se especializó Argentina? Sembradoras, pulverizadoras y fertilizadoras. En esos 3 rubros, Argentina hoy compite, y compite muy bien a nivel mundial. El otro rubro en que compite mucho es en el tema de la post cosecha, la conservación de los granos, y fundamentalmente con los silo-bolsa, donde el uso de silo-bolsa para ciertos determinados cultivos comenzó acá en la Argentina, fundamentalmente para soja, maíz, arroz, y de acá se exportó hacia el resto del mundo toda esa metodología, toda esa tecnología, toda esa técnica, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo fue evolucionando esos tractores en el mundo. En la Argentina no mucho. En Argentina hoy nacional está Bauni, específicamente este tipo de tractor que ustedes lo ven acá, este tipo de tractor, que puede ser articulado o no, que viene de la fábrica Sanelo, hoy conocida como Bauni. En cosecha, si bien, digamos, en la Argentina se inventó la cosechadora, después, por cuestiones políticas, etcétera, etcétera, hubo un atraso considerable en lo que es tecnificación. Fíjense, las primeras cosechadoras, esta cosechadora, esto es Basali, esto es Arau, una fábrica que desaparece y vuelve a aparecer después de un cierto tiempo de la mano de Metalfor. Entonces aparecen las famosas cosechadoras Metalfor Arauz, ¿no? Se sigue fabricando, poco menos, pero se sigue fabricando todavía cosechadoras Metalfor Arauz. Esta es la primera cosechadora argentina para tracción animal, que yo les comenté que lo hizo la gente, los 2 hermanos Senor, por ejemplo. Fíjense lo que es la Rotania. Ahora, Rotania fue el inventor de la cosechadora automotriz, pero con el cabezal al costado. Y por la zona de Santa Fe he visto 2 o 3 cosechadoras Rotania trabajando. Fíjense los molinetes de antes, bueno, toda esa tecnología que fue avanzando. Este es el cabezal maicero hecho por Basali. O sea que la cosecha de maíz, cómo cosechar maíz mecanizado, se fabricó acá en la Argentina. Y todavía se mantiene la misma técnica, con algunos cambios, se mantiene. Lo mismo que el cabezal girasol hecho por Mainero. Fíjense cómo va cambiando, es la famosa cosecha en bolsa, los granos en bolsa, pues ya fue a granel. O sea, la cosechadora al principio no tenía una tolva donde podía acumular los granos, ¿no? Como eso, se lo cargaba en bolsas, ¿no? Y se sacaba con carros.
Después aparece ya esto, sí, ya empezó a cambiar, digamos, ya con lo que sería tolvas y descarga, y bueno, se llega a esto, donde cada vez es más ancho, digamos, después vamos a ver por qué se incrementa el ancho en las máquinas, ¿no? Fíjense lo que es el ancho de este cabezal, más o menos de 40 pies, o sea, los anchos se miden en pies, un pie es 0,30 centímetros, ahí pueden tener una idea del metro de qué es lo que estamos hablando, ancho de 17, 18 metros sin mayores inconvenientes. Bien. Nos queda un tiempito todavía, voy a dejar de compartir y voy a cargar la próxima presentación. Hay de a poquito, veo que se van yendo, arrancaron como 120, ahora están en 110 alumnos, no importa, no tomamos asistencia. Yo siempre digo, cada uno se suicida como quiere, y el que quiere escuchar, que escuche, que aprenda, y el que no, bueno, después lo parcial es que no chile. Bien. A ver, guárdenme un minuto que voy a poner la otra presentación. Bueno, entonces, comparto, cargo Power. Bien. Vamos a hablar, ¿me están escuchando todo en el Power? Hola. Sí, ingeniero. Profesor. Bueno. Sí, ingeniero. Vamos a hablar de rodados. En ciertos determinados tractores existen los rodados directrices, fundamentalmente en los tractores de tracción simple, que ya van a ver de qué se trata el tractor de tracción simple, etcétera, etcétera. Que esos rodados solamente tienen bandas en todas las circunferencias, digamos, de los rodados, para ayudar a la dirección de esos rodados. Después están los otros, que son los motrices, donde hay distintos tipos que vamos a ver más en detalle, donde tienen la particularidad de que aparecen esta estructura denominada tacos. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense ustedes que hay rodados o neumáticos de uso general, que es lo que más se utiliza. Después están los rodados de entallamiento o tacos profundos, ¿sí? O entallamientos altos se llama, comúnmente denominado como ruedas palas, utilizados para suelo de baja capacidad portante. Son los neumáticos que se utilizan para la cosecha de arroz específicamente, ¿sí? Los de tacos profundos. Después están los
no direccionales, que o están en los carros graneleros o tolveros o están en las sembradoras, ¿no? Los no direccionales, con cierta flotabilidad, vamos a hablar de eso, y están los de usos industriales, que tienen otras características también para lo que es la tracción por carretera, ¿no? Y contacto en suelo maduro. Bien. Entonces, fíjense ustedes que a nivel de neumático se pueden encontrar con estas dos alternativas. ¿Sí? Ustedes se acercan a un neumático, incluso a un neumático de un vehículo, de una camioneta, de un auto, se van a acercar y van a ver, difícilmente en autos vean estas siglas. Sí van a ver esto. O sea, no los números precisamente, los números no. Después vamos a ver qué significa esos números. Pero van a ver la letra R, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que si ven un guión o ven una letra R, la cosa cambia. Y cambia totalmente, ¿eh? O sea, eso ya mentalícense en la cabeza. Hay un cambio radical en eso. Si tiene este guión que ustedes lo están viendo acá, permítanme un cachito, a ver si puedo, opción de puntero. Bueno, este guioncito que ustedes están viendo acá, ¿se ve el puntero cuando lo muevo, sí? Sí, profe. Bueno. Eso significa que el tipo de neumático es convencional. Ahora, si ven la R, el tipo de neumático es radial. O sea, son dos neumáticos distintos. A nivel mercado, en posibilidades de neumáticos tengo dos. O son convencionales o son radiales. ¿Sí? Después vamos a ver la diferencia. Ahora, ¿qué indican los números? Para este ejemplo, que aparece acá 18,4, eso significa que es el ancho de pisada, 18,4. El ancho de pisada. Y 34 me está indicando el diámetro de la llanta. ¿Expresado en qué? En pulgadas. 18,4 pulgadas y 34 pulgadas. ¿Sí? Ancho de pisada, diámetro de la llanta. Bien. También hay algunas características importantes donde aparece cierto determinado código de carga, es decir, cuántos kilos puedo poner yo por eje que me va a soportar la cubierta. ¿Es importante esto? Por supuesto que sí. Les doy un ejemplo. Las cosechadoras de última generación, que cuando veamos cosechadora vamos a ver qué es la cosechadora clase 11, clase 12, clase 13, que son las de última generación, son muy pesadas esas cosechadoras. Vacías pesan prácticamente 20 toneladas, vacías, ¿no? Entonces, esas cosechadoras de fábrica vienen con neumáticos Pirelli, ¿sí? Convencionales, de 14 telas. Después vamos a ver el tema de las telas. De 14 telas. En la Argentina, por cuestiones políticas, no está ingresando, no se está importando eso. La única cubierta relativamente parecida son las Goodyear de 10 telas. Entonces, ¿qué sucede? Si el productor, el dueño de la cosechadora, no tiene idea de que ese número de tela es para cierto determinado masa, peso, esa cubierta no soporta y revienta, y es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, también, digamos, una de las características es qué peso puede soportar ese neumático. Fíjense acá, ¿no? Dice, en este ejemplo dice 20.8 R38. Entonces, con esta R que vemos acá, me está diciendo que es radial. Ahora, fíjense qué sucede aquí, en esta sigla que ven acá.
sé si alcanza a verlo, dice 520, tiene unión 85 R42, ¿no? Bien. Entonces, aquí, ¿qué me está indicando? Este 520 sigue siendo el ancho de pisada, pero en este caso no está expresado en pulgadas, está expresado en milímetros. Quiere decir que el ancho de pisada de este neumático es de 52 centímetros. Y esta barra 85 que está acá, ¿qué significa? Significa que el alto del neumático, o sea, una cosa es el ancho de pisada y otra cosa es el alto del neumático, ¿eh? Es decir, de este punto a este punto, desde el taco a la llanta, ese alto, es el 85% del ancho de pisada. El alto del neumático es el 85% para este neumático, el 85% de este ancho. El 85% de 52 es su alto. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y 42 sería el diámetro de la llanta. Es este neumático que están viendo acá, alto como este muchacho, ¿no? Bueno, es lo que están viendo. El diámetro de la llanta, 42. ¿Sí? Entonces, repito, 520 expresado en milímetros es el ancho de pisada. Este barra 85 que aparece acá significa que el alto del neumático es el 85% del ancho de pisada. ¿Sí? Y 42 me está indicando que es el diámetro de la llanta. Bien. Ahora, ¿por qué los tacos tienen esta disponibilidad? Esta disponibilidad. ¿Alguien me puede contestar por qué? ¿Por qué en forma de B? ¿Para que hagan mejor tracción, puede ser, profe, o no? No. El escurrimiento. Ahí sí. Yo te puedo asegurar que si lo tengo transversal, a los tacos tiene mejor tracción. Esta disponibilidad, como dijo uno de los compañeros, es el escurrimiento. ¿De qué? De agua y barro. Para que se escurra, para que esto no termine siendo una pelota, ¿no? Como es todo el barro adherido a la cubierta, para que tenga escurrimiento. Para eso está esta disposición prácticamente en B de los tacos. Hay distintos tipos de tacos. Ahora, la otra nomenclatura que tienen los neumáticos son una letra, que siempre es R, y un número, 1. O sea, el neumático de uso general es R1, ¿sí? El neumático de tacos profundos es R2. O sea, la rueda pala que veíamos hoy, para caña y para arroz, es R2. R3 son los neumáticos que puede tener una cosechadora o pueden estar en los carros graneleros o en sembradoras, que son los R3 de flotabilidad. ¿Por qué flotabilidad? Porque son muy anchos y tienen menor presión de inflado. Ya vamos a ver qué pasa con la presión de inflado y los neumáticos. R4 es de uso industrial, R4 es de uso industrial, ¿sí? Esto es para ir viendo el tema de los cambios de neumáticos. Después, estos son los de flotabilidades, los de alta flotabilidad, donde son muy anchos, y donde aquí voy a parar y voy a fijarme en la explicación que yo le dije de compactación. Acá vamos a hacer un análisis del tema compactación. ¿Por qué? Porque si yo me pongo del lado, me pongo de vendedor de neumáticos, le puedo decir a ustedes que le estoy vendiendo un neumático donde voy a eliminar el problema de la compactación. ¿Sí? Entonces yo te vendo un neumático de alta flotabilidad y con eso quédate tranquilo, no vas a tener problema de compactación. ¿Te estoy mintiendo? Por supuesto que no.
lo que no te estoy diciendo es toda la verdad. ¿Sí? ¿Qué tipo de compactación minimiza este tipo de rodado? La compactación superficial que está por debajo de los 15 centímetros en el perfil del suelo. ¿Por qué? Porque esa compactación depende del contacto rueda-suelo. Cuanto más ancho tengo el contacto rueda-suelo, mucho mejor. Minimizo esa compactación. Entonces, ¿qué verdad no te estoy diciendo? Que no minimizo la compactación subsuperficial, que va más allá de los 20 centímetros de los 20 centímetros de profundidad. Esa no tiene nada que ver con el tipo neumático. ¿De qué depende? Del peso que soporta cada neumático de tendido. Y todo suelo en promedio, puede soportar, sin que se produzca compactación, 5 toneladas por eje. 5 toneladas por eje. Entonces yo le decía hoy que una cosechadora última generación vacía está dentro de las 20 toneladas, significa que por eje estoy 5 toneladas por encima de ese límite. Entonces, sí o sí estoy compactando. Algunos hablan de siembra directa, que en siembra directa no se compacta, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué en siembra directa una de las herramientas que más se vende es el paratil, y encima lo usan mal? Después cuando hagamos la labranza lo vamos a analizar en detalle. Para romper, digamos, la compactación más profunda. Por eso vuelvo a insistir, ¿no? El día de mañana que le digan que lo van a comprar o le van a vender un neumático de alta flotabilidad para eliminar los problemas de compactación, le están mintiendo. No le están mintiendo, pero no le están diciendo toda la verdad. La compactación superficial hasta los 15, 20 centímetros van a minimizar, pero la subsuperficial a partir de los 20 para arriba, más profundo, digamos, no lo van a minimizar poniendo neumáticos de alta flotabilidad. No lo van a hacer, porque no depende del contacto rueda-suelo del tipo neumático, sino depende del peso que soporta. Es otra cosa. Bien, bueno, entonces aquí vemos las presiones, en qué podemos expresar las presiones de un neumático. Por supuesto que en libras por pulgadas cuadradas sería PSI. Podemos expresar en bares o podemos expresar en kilopascal, ¿no? Bien. Entre lo que es bares y kilopascales prácticamente estamos ahí. Las diferencias y las libras en pulgadas es mucho. Hoy en día, por ejemplo, lo que más se utiliza es la expresión en bares, ¿no? O kilopascales. Pues ahora fíjense ustedes qué es lo que más compacta. Cuanto más fina sea la rueda, más compactación va a tener, ¿no? Entonces fíjese lo que es los vasos de una vaquillona de tambor, la presión que me genera sobre el suelo. Los neumáticos duales, lo vamos a ver más en detalle, pero vamos a este punto que sería la diferencia entre un neumático convencional y un neumático radial. ¿Cuáles son las diferencias? Pero fíjense ustedes que el neumático convencional, esto que se veía al costado, la altura, se llama flanco, y esto que sería la pisada se llama cima, ¿no? Entonces fíjense ustedes que, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Hola. ¿Se lo ¿Me escucha, están profe? escuchando? Bueno, fíjense ustedes cómo está constituido este neumático. El neumático está constituido por un anillo de hierro, ¿no? ¿Sí? Después
empiezan las telas. ¿Se acuerdan que yo le hablé de telas? Cuanto más tela tenga, más resistencia va a tener ese neumático, por supuesto que sí. Que era lo que yo le dije, que de 14 telas y aparecían solamente de 10 telas, y eso genera problemas. O sea, aparecen telas en forma diagonal, con una estructura, fíjense, en forma diagonal. Por eso es que también a los neumáticos de carcasa o neumáticos convencionales también se lo denomina como neumático de carcasa diagonal. Entonces, una serie de telas, que sería el caucho, todo ese como con hilo, y después de esa serie de telas aparece recién, digamos, el caucho propiamente dicho, en la construcción de ese neumático. ¿Qué características tiene estos neumáticos? Son muy rígidos, con una estructura monobloc, lo llaman. O sea, no tiene, digamos, desplazamiento lateral. ¿Sí? Entonces, fíjense, la misma cantidad de tela en los flancos es la misma cantidad de tela que tengo en la cima. Esa es la gran diferencia, ¿no? Me aguardo un minuto, mato un perro y vuelvo. No puedo matarlo porque si no tengo 1000 problemas acá en mi casa. Pero son qué pesadilla, qué pesadilla. Bueno, continuamos. Disculpe. Sí, escucho. Ahí le hicieron una consulta. ¿De qué están hechas las telas de los neumáticos? Las telas de los neumáticos, yo le decía que están hechas de un hilo especial de alta resistencia mezclada con cierto caucho, ¿no? Esas son las telas. Pero por lo general son hilos tramados, digamos, una trama de hilo, ¿no? Y después sí ya viene el caucho propiamente dicho. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de neumático? La pisada de este tipo de neumático es de un 70%. La pisada, o sea, la superficie de pisada, digamos, es un 70% de todo lo que indica el ancho de la cima, ¿no? Porque a los costados se levanta, fíjense que a los costados se levanta, con presiones ideales, que después ya vamos a ver de qué se trata esa presión. Entonces, fíjense en las características. Características son capas colocadas formando ángulos de 40 a 45 grados, las capas. Es de estructura rígida. ¿Qué relación de altura tiene? La altura con el ancho, o sea, el 85%, 0,85, ¿no? O sea, que si yo tengo el dato de la pisada del neumático, el 85% más o menos en carcasas diagonales, en la mayoría de estos neumáticos, la altura, por supuesto que esto tiene que ser por 2, ¿no? La altura es 0,85 de este lado. Después vamos a ver unos ejemplos de lo que sería el ancho de pisada, 0,85 y 0,85 abajo. ¿Sí? Bien. Fíjense las presiones en kilopascales por PSI, o sea, de 16 a 30 libras por pulgadas cuadradas. Ahora, ¿de qué depende la presión en un neumático? Ustedes van a ver de que va a depender del tipo neumático. No es lo mismo la presión de un neumático radial que de un neumático convencional. ¿Sí? Va a depender del peso que soporta cada neumático. Cuanto más peso tenga, más presión necesita. ¿Sí? Y va a depender del tipo de suelo.
cuanto más rígido es el suelo, más presión necesita. Ahora, no es lo mismo, es decir, un suelo arenoso, un suelo franco limoso, un suelo arcilloso, no. Los suelos agrícolas prácticamente tienen una misma presión. Cuando estoy hablando de rigidez del suelo, estoy hablando de lo que sería el suelo agrícola comparado con el asfalto, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y los neumáticos radiales, a diferencia, fíjense, tiene ese aro de acero, pero también tiene una malla de acero, el neumático radial. A partir de ahí, los primeros neumáticos radiales tenían una sola tela que cubría todo, que es lo que estamos viendo acá, una sola tela que cubría todo, y después venían telas solamente en la cima, en la pisada, en forma diagonal. Esos fueron los primeros, por eso aparece el dibujo en forma diagonal. Hoy, ya hace muchos años a este tiempo, las telas que van sobre la cima, es decir, sobre la pisada, solamente están en disposición radial. Radial. O sea, en esta disposición así. Como se ve en esta imagen, si me permiten un poquito, avanzo acá. En esta disposición radial. Una sola tela que cubre todo, que sería esta parte que se llama flanco, y esta parte que se llama cima, o pisada del neumático, una sola tela. Y después tela, un número de tela X, dependiendo del tipo de neumático, en forma radial, solamente en la cima o en la pisada. Él lo está diciendo aquí. ¿No? Número de tela y el caucho. Es mucho más flexible este tipo de neumático, por supuesto que sí. Entonces, fíjense la diferencia. Una sola tela en los flancos. Mayor número de tela solamente en la cima. Y esto me permite mayor ancho de pisada, por supuesto que sí. Fíjense, un 90% de lo que dicen los números en el ancho es lo que tiene de pisada. O sea, pisa prácticamente toda su superficie. De esa manera, lo que voy a tener es menor compactación superficial con este tipo de neumático, porque tengo mayor contacto rueda-suelo. ¿Significa que este tipo de neumático es malo? No. Son características distintas nada más. ¿Sí? Donde las presiones juegan un papel importante y cambios importantes. Y a su vez, fíjense ustedes en un neumático convencional. ¿Por qué hoy los automóviles son todos neumáticos radiales? Por los problemas que tenían en las curvas. Los neumáticos diagonal, al ser muy rígido, una estructura, fíjense que cuando se le aplica una fuerza, tiende a desprenderse del suelo. Y ese desprendimiento del suelo es lo que genera accidentes. ¿Sí? Entrando a cierta velocidad, curva un poco más cerrada, lo que fuera. En el mismo tipo de curva, a la misma velocidad, un neumático radial tiene mucho más agarre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor flexibilidad ese neumático. Bien. Entonces, fíjense acá, esto es neumático de vehículo, esto es radial, esto es diagonal. Entonces, cuando se le da presión, fíjense que en el diagonal apoya solamente las puntas, y en el radial pisa totalmente. Aquí, las características. Entonces, capas colocadas en forma radial, banda de acero, estructura rígida en la banda de rodadura. La relación altura-ancho es 0,65, es decir, el alto del neumático es el 65% del ancho en la mayoría de los neumáticos. Esto puede ser, como vieron hoy, que decía 0,85, puede decir 0,75. La mayoría, si dice R solo,
R solo significa que es 0,65 la relación. O sea, el 65% del ancho es el alto, ¿no? Bien. Y fíjense en pascales, o fíjense en libras, las presiones que llevan. 5 libras a 15 libras, es decir, prácticamente la mitad de lo que sería un neumático convencional. Entonces, con 5 libras, ¿el neumático está desinflado? No. Para radiales, no. ¿Y eso de qué depende? Va a depender del peso que soporta, fundamentalmente. Esto sí es el tema de presión, para que ustedes tengan una idea. Neumático convencional, la rueda delantera 30 libras, o cercano a 30 libras, 25, 27, 28, depende del tipo de neumático, de lo que soporta ese neumático. Y la rueda trasera, en trabajo, en suelos agrícolas, 16 libras, o cercana a 16 libras. Y en transporte para suelo firme, 30 libras. Por eso es que decimos, depende del tipo de neumático, depende del peso que soporta y depende del tipo de suelo. Fíjense, en transporte para suelo rígido, 30 libras. ¿Y qué pasa con el radial? Bueno, depende del tipo de neumático la presión, por supuesto que sí. Rueda delantera, la mitad, 15 libras. En trabajo, 8 libras, la mitad. En promedio, ¿no? Puede ser 8, 4, 5, 7, 10 en promedio. En transporte, 15 o cercana a 15. ¿No? Entonces, fíjense ustedes aquí. ¿De qué depende eso? Fíjense el kilo que está soportando. El kilo que soporta. Entonces, fíjense esto, acá en kilo. 1.285 kilos soporta este neumático, por lo tanto, las libras que se le pone son 6 libras, y no está desinflado ese neumático. A medida que se incrementa el kilo que va a soportar, por supuesto que se va a incrementar las libras, ¿sí? 30 libras, 14, 20, depende del peso que soporta. Y eso hay que tenerlo muy presente. Esto es un ensayo donde se analiza, digamos, un testigo, la densificación que tiene un testigo convencional al ponerle agua, al hacerle el hidroinflado, que podemos ver de qué se trata, perdón, sin agua, convencional con agua, fíjense cómo compacta mucho más, y los radiales sin agua y radial con agua. Consejo. ¿Se puede poner agua al neumático radial? Sí se puede poner. ¿Conviene poner agua al neumático radial? No conviene. Estoy hablando de neumáticos radiales para tractores y neumáticos en vehículos menos se le pone. ¿Por qué no conviene? Porque al tener una sola tela en los laterales, eso termina siendo una bomba de tiempo. Agarra cualquier palo, revienta todo. Entonces, si querés ponerle más peso al tractor, hay que lastrarlo con los lastres metálicos, que podamos ver de qué se trata, o mejor dicho, en las clases sucesivas, los profesores le van a explicar el tema de lastrado y el tema de hidroinflado. Bueno, acá le hablamos un poquito, después los profesores en sus clases capaz que toquen un poquito esto del hidroinflado. ¿Qué busco con el hidroinflado? Darle más peso al tractor. ¿Por qué quiero darle más peso al tractor? Porque métanse esto en la cabeza ya, desde el vamos métanse. Todo tractor tiene la particularidad de traccionar la mitad de su peso. Arrastrando, ¿no? Arrastrando. Porque si tiene rueda es otra cosa. Si lo que va a traccionar tiene rueda, te cambia totalmente la jugada. Pero arrastrando algo, arrastrando un peso, solamente puede arrastrarlo la mitad de su peso. Entonces, cuanto más pesado sea el tractor, por supuesto que más va a poder traccionar, ¿no? Aunque tenga rueda, aún teniendo rueda, ¿no? Teniendo rueda la herramienta o máquina que va a traccionar, ¿sí? Pero ese cálculo es que todo tractor tracciona la mitad de su peso.
Entonces, cuanto más pesado es el tractor, más tracción. Yo le pongo un ejemplo. No sé si alguien de ustedes conocerá un Fiat 60. Fiat 60 es un tractor muy viejo, pero muy pesado. En su principio, el Fiat 60 iba a ser otra máquina, no un tractor. Iba a ser una pequeña excavadora, por eso era pesado. Pues surgió siendo un tractor. Yo lo pongo en un Fiat 60 y le pongo que es un tractor de tracción simple que llega a la barra de tiro solamente el 60% de lo que tiene de potencia el motor. Pongo un tracción de tracción asistida que llega el 67%, es decir, llega más porcentaje del motor, y los dos tractores el Fiat 60 que tiene 60 HP en el motor. Le pongo un tracción asistida también de 60 HP. Y le pongo dos rastras de la misma característica, pesadilla. El Fiat 60 lo va a traccionar, lo va a tirar. El tracción asistida y va a tener que hacer más esfuerzo para tirarlo. ¿Por qué? Porque ese tractor de tracción asistida moderno hoy, donde hay mucho plástico metido en los tractores, es mucho más liviano. Es mucho más liviano. Por eso es que se busca el hidroinflado. El hidroinflado lo puedo hacer con neumáticos de carcasa diagonal, sí señor, lo puedo hacer. No meto el 100% de agua, como dice acá, no meto el 75% en agua. Y ahora les muestro cómo sé eso. Entonces, 75%, el resto es aire. En esta parte que está acá es aire. ¿Qué cantidad de aire? Y la misma cantidad que le ponía si es que no tiene agua. Es decir, si el neumático llevaba 16 libras, en esta partecita le pondré 16 libras de aire. Esto es agua, pero en esa partecita 16 libras de aire. Si lleva 5 libras. Entonces, ¿cómo se hace ese hidroinflado? Se calza los neumáticos, se lo levanta, taco, queda calzado el tractor, se utiliza un pico especial, fíjense, el pico especial es este que está acá, fíjense que tiene acá un pequeño orificio, ¿no? Entonces, en ese pico especial se pone agua, va ingresando agua dentro del neumático. Ahora, ¿qué sale por acá? Y por acá va a salir aire, hasta que sale agua. Cuando sale agua, que a esta altura, estaría el nivel de agua del neumático, es decir, un 75%. Todo el resto falta todavía, ahí se le pone aire. De esa manera logro el 75%. ¿Puedo poner menos? Por supuesto puedo poner menos. En vez de poner el pico en la parte superior, lo más alto del neumático, lo pongo inclinado a más o menos a 45. Entonces le pongo un poco menos de aire. Yo también puedo hacer. Se tiene que controlar todo, el mantenimiento, la alineación, usar herramientas adecuadas, reparar los problemas, no poner, digamos, neumático junto con combustible o con aceite, porque eso genera incendios, ¿no? Hacer los controles pertinentes sin mayores problemas. Después están los neumáticos duales. Los neumáticos duales tienen mayor ancho de pisada, sí, tiene mayor ancho de pisada. ¿Minimiza la compactación superficial? Por supuesto que sí. Minimiza la compactación superficial. Pero hay que tener muy en cuenta de no andar con neumáticos duales y traccionando un carrito. No tiene sentido. Estoy gastando combustible y neumático al divino botón. Después lo otro es los neumáticos duales, aquí, el neumático externo tiene que tener menor presión que el neumático interno, o ser más chico inclusive. ¿Por qué? Porque si tiene la misma presión, ustedes acá van a tener un elemento por donde se agarra el neumático que se llama cremallera, que sería esto, ¿no? Van a tener un esfuerzo de torque muy importante al traccionar los dos neumáticos al mismo tiempo, y eso va a generar ruptura
de palier del tractor, cuando vean lo que es la parte del motor en clases, en la próxima clase, o en clases sucesivas, ahí van a ver de qué es un palier, ¿no? Porque por ahí me pueden preguntar, ingeniero, ¿qué es un palier? Bueno, eso van a ver en clases sucesivas, ¿sí? Que es donde va, digamos, contado el neumático. Aquellos que son un poco más fierreros pueden saber lo que es un palier, pero los que no por primera vez están escuchando, digamos, no van a saber lo que es un palier. Quédense tranquilos. Si quieren poner, anoten para la pregunta del viernes que es un palier, le contestamos sin ningún tipo de problema. Pero eso, me adelanto, no lo explico ahora, porque le estaría quitando, digamos, las explicaciones que van a dar los profesores en la próxima clase. Le van a explicar qué es el motor, qué es el diferencial, qué es la caja de cambio, qué son los reductores, qué son los palieres, en fin, todo eso lo van a explicar sin ningún tipo de problema en la próxima clase. Por eso no me detengo a explicar lo que es un palier. ¿Está? Pero se rompe el palier. Entonces, lo que sí voy a explicar es qué pasa con la presión de los neumáticos, que eso sí es el tema de hoy. Entonces, para evitar ese problema, la presión tiene que ser menor en este rodado externo. Que primero pise este rodado, que traccione este rodado, y este rodado simplemente ayuda en la tracción al próximo. Siempre hay, los reductores finales, los palieres, algún problema tienen. ¿Por qué? Porque las presiones son similares. Bien. Entonces, las cargas, patinamiento no voy a dar porque patinamiento lo vamos a dar en la práctica, ¿sí? O sea que esto voy a pasar de largo el tema patinamiento. Fíjense el tema de presiones, cómo queda, digamos, cuando siempre tiene que estar, ustedes ven las huellas del neumático en el suelo, van a ver si tiene poco peso, está patinando mucho. Los tractores siempre tienen que patinar. El porcentaje de patinamiento debe tener. Si está bien marcado la huella, porque es muy pesado, como es el tractor, o muy inflado el neumático, también puede ser, y esto es para el tema de los lastres, que después lo van a explicar los profesores en las próximas clases. Entonces siempre tiene que haber un pequeño patinamiento, ¿no? Bien. Bueno, el lubricante no voy a hablar porque lo van a ver en próximas clases, así que como estamos de horario, prácticamente estamos ahí. A ver si avanzo un poquito para... Bueno. Creo que lubricante los otros profesores no dan, así que lo voy a dar yo. Vamos a ir con lubricante. Bueno, lubricantes tenemos, que después van a ver las cajas, todos los elementos constitutivos del motor, pero ese rozamiento que hay entre los elementos, para que no se fundan, para que no se caliente y se fundan los metales, tiene que haber un aislante, tiene que haber algo que minimice eso. Para eso aparecen los lubricantes, aparecen los aceites, aceite para motor, engranaje, los fluidos de transmisión y las grasas. Esos son los aceites. Entonces ese roce metal-metal puede generar fundirse. De esto estoy hablando. Para eso los aceites minimizan el incremento de temperatura. ¿Cuáles son los requisitos que se buscan en un aceite de motor? Bueno, entonces, en piezas móviles, resistir altas temperaturas, corrosión y herrumbre, evitar que los aros se peguen. Ya van a ver en la clase que viene qué son esos aros, para qué sirven esos aros. Formación de sedimento, fluir fácilmente, resistir la formación de espuma, resistir la descomposición con el uso prolongado de esos metales, ¿no? Entonces hay una serie de aditivos que se le agregan
al aceite hoy en día para lograr, digamos, todas esas bondades que puede brindar el aceite. Hay una nomenclatura, que es la nomenclatura SAE, en donde aparecen los aceites multigrados, los monogrados prácticamente ya no se utilizan más, aparecen los aceites multigrados. ¿Qué significa eso? Significa que responden a un rango importante de temperatura. Entonces, fíjense el ejemplo, dice SAE 10W40, conserva su fluidez hasta los menos 20 grados centígrados y puede retenerla hasta los 100 grados centígrados. Eso es los multigrados, ¿no? Los monogrados eran aceites en donde el rango de fluidez y de retención o de prestaciones del aceite era en rangos menores de temperatura. La otra nomenclatura que para los aceites es la nomenclatura API, de la Asociación Internacional de Productores de Estados Unidos, en donde aparecen letras. Fíjense el ejemplo, aparecen letras. Si aparece una letra S, significa que son para motores nafteros. Si aparece una letra C, significa que son para motores diésel. Y si aparece esta nomenclatura, sí, es una nomenclatura multipropósito, donde la segunda letra está diciendo que tiene una mejor calidad. Entonces, si yo veo esto en un aceite, lo que me está diciendo es que es un aceite de menor calidad para los motores diésel, para los que tienen C de diésel, y son aceites de mejor calidad para los motores nafteros. ¿Por qué? Porque la segunda letra es superior en el abecedario. Hoy los aceites de mejor calidad están en la letra O en la letra P, para que ustedes tengan una idea de calidad de aceite. Entonces acá ven la nomenclatura, acá está la descripción, la norma API, ¿sí? La norma ASEA, la norma SAE, ¿dónde está? Entonces, fíjense, dice CF, este aceite. Bien, el cambio de aceite, eso lo van a ver en detalle en mantenimiento. No me voy a meter en ese rubro, porque lo van a ver en detalle y le van a explicar cada cuánto tiempo se cambia el aceite, cómo se cambia, etcétera, etcétera. Ahora, el cambio de aceite, si no se cambia, va a haber problemas, va a tener problemas, entonces hay que hacer los controles periódicos o diarios de ese aceite, ¿sí? En esto sí me voy a detener el tipo de grasa. Acá hay unos mitos en lo que es grasa, los mitos que hay que aclarar perfectamente. Entonces, está este punto que serían los ademites, punto de engrase. Entonces, la gran pregunta es si una grasa sirve para todo. Por supuesto que la respuesta es no. Hay distintos tipos de grasa. ¿Y el color me indica calidad? No tanto. Ustedes por ahí se escucha al mecánico, qué sé yo, y te dice, tráeme la grasa gris, o la grasa roja. Esa anda muy bien. Claro, lo que pasa es que para ciertas y determinadas empresas que hacen, pongámosle el nombre si quieren, YPF versus ESO, o Action, o Shell, ¿no? Le ponen anilina a la grasa, le dan un colorante, entonces identifican las calidades de las grasas. Pero no significa que toda grasa roja es mejor, sino que qué tipo de grasa es. Que la anilina es otra cosa, ¿no? Entonces, puede ser grasa de litio, ¿sí? O puede ser grasa complejo de litio. Entre las dos, ¿cuál es mejor? La complejo de litio. Pero yo puedo tener una grasa roja y es grasa de litio. Y puedo tener una grasa negra, complejo de litio. Si no sé eso, como cuando usé la roja me resultó buena para ciertas determinadas cosas, creo que es la mejor en todo. No es así.
No se confundan por el color en el tema de grasa, ¿sí? Por sus componentes. Entonces, las grasas complejo de litio, ¿qué vida útil tiene? En alta temperatura, 100 horas. ¿Para qué debo usar la grasa complejo de litio o litio? Para aquellos rodamientos, que después lo va a explicar bien el ingeniero Chaval, que es un rodamiento, distintos tipos de mecanismos, por eso no me voy a detener en explicar qué es un rodamiento, pero aquellos rodamientos que tengan menor fricción, sirve este tipo de grasa. Los rodamientos que tengan mayor fricción, no me sirve este tipo de grasa, sí me puede servir una grasa sulfonato de calcio, por ejemplo, que tiene más vida útil en temperaturas altas. O también, acá no aparece, pero están los nuevos tipos de grasa, que son las grasas poliurias, que son muy buenas. Lamentablemente, si uno en un establecimiento toma la decisión de decir, bueno, este grasero es para los rodamientos de baja fricción, este grasero es para los rodamientos de alta fricción, manéjense así cuando engrasan, 2 días van a hacer eso. Después agarran cualquier grasa. Entonces, el consejo que se le da es de que, si bien sale un poquito más caro la grasa sulfonato de calcio, que se compre esa y que se lo utilice en todos los rodamientos. Entonces, aseguramos la vida útil de esos mecanismos sin mayores problemas. Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, me queda un poco de seguridad, pero ya estamos en 5:30, ustedes ya deben estar requete contra cansados de escucharme. Así que el tema de seguridad lo vamos a ver en otra oportunidad, o en la parte práctica vamos a hablar de seguridad cuando veamos lo práctico, qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad. ¿Cuál es el elemento que más accidente causa? Métanse ya en la cabeza. Es, como están viendo en la imagen, la toma de fuerza del tractor y la unión con el eje cardánico. Eso es lo que más causa accidente, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, ahí dice la toma de fuerza, gira 540 o a 1000, depende del tipo de toma de fuerza, que después en otras clases van a ver qué es la toma de fuerza. La ropa suelta aumenta el riesgo, debe poseer protecciones, el eje cardánico. Fíjense que el tractor es el vehículo que más posibilidad de accidente tiene, todo este tipo de accidentes. O sea, puede tener vuelco, puede tener caída, puede tener atropello, puede tener aplastamiento. Podamos ver cuáles son las posibilidades. Después está este tema muy importante, que lo vamos a ver en alguna clase más adelante, lo que son los ruidos y las vibraciones, la ergonomía. Incendio. En el resto del mundo no se vende un tractor si no tiene matafuego. No se vende. En la Argentina es opcional. ¿Sí? Fíjense, las uniones cardánicas sin protección deberían tener protección. Esta es una de las protecciones que son las máquinas para la Argentina, donde no tiene el 100% de protección. Ahora, si esa misma máquina la quiero vender en el mundo, me exigen este tipo de protección, donde fíjense que no queda nada en posible contacto y generar accidentes. Es otro tipo de protección. Yo me pregunto y siempre discuto por qué no se pone este tipo, o nos exige este tipo de protección también en las máquinas que se venden en el país, ¿no? Bueno, cortamos acá. Vemos, en la clase que viene la van a ver con el ingeniero Domínguez, creo que con el ingeniero Serafini, van a arrancar tractores en forma presencial en el campo experimental. Los recursantes no tienen obligación de ir a las clases, ¿sí?
En definitiva, va al que quiere, porque tampoco se va a tomar asistencia. Ahora, los parciales sí, lo van a tener que rendir sin mayores problemas. Espero. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Hola? ¿No se fueron todos? ¿Hola? No, ingeniero, se entendió todo. Estamos, profe. ¿Se entendió bien? Claro. Nos vemos la próxima entonces.